Hecho. Toji, Bardock y Skrik se materializaron en el planeta desértico cubierto de cristal. El lugar donde Toji se había estrellado como un cometa ardiente semanas atrás permanecía inalterado. Un enorme cráter de arena vitrificada que se extendía casi 1,5 kilómetros en todas direcciones. Pero la grieta en la realidad que Toji había creado era otra cosa muy distinta. Lo que había sido una hendidura de 2 metros en el tejido de la existencia se había convertido en un abismo de casi 10 metros de ancho. A través de él, se veía claramente el paisaje carmesí del infierno, puntuado ocasionalmente por gritos lejanos y destellos de luz infernal. 3 semanas, lo puedo sentir, observó Toji, con su respiración mecánica estable a pesar de la preocupante visión. El tiempo realmente fluye de manera diferente incluso entre reinos. Por suerte, no ha pasado más tiempo. Bardock y Skrik se quedaron paralizados, pero por razones completamente diferentes. El guerrero Saiyan y el pájaro de la muerte estaban experimentando algo que ninguno de los dos había sentido en décadas: la vida. Skrik extendió sus enormes alas hasta alcanzar los 5 metros de envergadura, y sus 6 ojos parpadearon de diferentes maneras mientras miraba hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaban como joyas lejanas, y 3 lunas de diferentes tamaños colgaban en el cielo, bañando el desierto de cristal con una luz plateada. Estrellas. Chilló el pájaro de la muerte, con la voz quebrada por la emoción. Skrik vuelve a ver estrellas. Y luna. Hermosas, hermosas luna. Para sorpresa de Toji, la criatura, normalmente sarcástica, comenzó a sollozar, emitiendo un sonido feo, a medio camino entre un graznido y un gemido. Las lágrimas brotaban de sus 6 ojos mientras sus alas temblaban. Técnicamente hablando, continuó Skrik entre sollozos, Skrik no ha visto estrellas en 7322 años. O tal vez más. Da igual. A Skrik no le importa la precisión en este momento. La reacción de Bardock fue más moderada, pero no menos profunda. El guerrero Saiyan permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia el cielo, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas curtidas. Su cola, ahora restaurada junto con su cuerpo físico, colgaba flácida detrás de él. Aire, susurró, respirando profundamente con unos pulmones que le parecían nuevos y extraños. Aire de verdad. No el hedor a azufre del infierno. Toji ignoró sus muestras de emoción, centrándose por completo en la grieta en la realidad. Con pasos mesurados, se acercó a la herida, estudiando las energías que la sostenían. Atrás, ordenó, con su voz modulada cortando el llanto continuo de Skrik. Debo sellar esta brecha antes de continuar. Extendiendo ambas manos, Toji canalizó su ki destructivo. Un rayo negro crepitó a lo largo de su forma blindada mientras dirigía la energía no hacia afuera en un ataque, sino hacia adentro, hacia la propia grieta. La energía destructiva que había utilizado para crear la brecha seguía presente, manteniendo la abertura antinatural entre los reinos. Ahora, Toji utilizó su poder para neutralizar esa energía, deshaciendo sistemáticamente su propia obra. Cuando los rayos negros conectaron con los bordes de la grieta, el resplandor carmesí comenzó a desvanecerse, haciéndose más pequeño. Los sonidos del infierno se hicieron lejanos, amortiguados, como si se escucharan a través de paredes cada vez más gruesas. Con la energía destructiva neutralizada, Toji hizo algo que dejó a Bardock y Skrik mirando con incredulidad. Se inclinó hacia adelante y agarró físicamente los bordes de la realidad misma, con las manos pareciendo hundirse en el tejido mismo de la existencia. Con fuerza, tiró de los bordes uno hacia el otro, forzando físicamente el cierre de la grieta como un sastre cósmico remendando una prenda rota. La realidad se resistió, las leyes fundamentales del universo protestaron contra esta intervención mortal. Pero la voluntad de Toji fue más fuerte. Con un esfuerzo final que hizo temblar el desierto de cristal, selló la brecha por completo. Donde antes había una hendidura de 9 metros, solo quedaba una leve cicatriz en el aire, una línea casi invisible que se curaría por completo con el tiempo. Toji bajó las manos y la respiración mecánica recuperó su ritmo constante mientras se volvía hacia sus compañeros. Bardock se acercó con cautela, habiéndose recuperado su yo guerrero del impacto emocional inicial de volver a la vida. Eso fue, comenzó, luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir lo que acababa de presenciar. Hiciste que alterar la realidad pareciera tan fácil como atarse los cordones de los zapatos. Antes de que Toji pudiera responder, su visión se oscureció repentinamente. El mundo se inclinó bruscamente y, por un breve instante, perdió completamente el conocimiento. Se apoyó en una rodilla al despertar de inmediato, y su respiración mecánica se volvió dificultosa e irregular.
El sonido resonó en el desierto de cristal, un ritmo discordante que revelaba lo mal que se encontraba. Toji. Bardock se apresuró a acercarse y lo agarró del brazo para estabilizarlo. ¿Qué está pasando? Cuando la mano del Saiyan se cerró alrededor del brazo de Toji, sintió algo cálido y húmedo. Al mirar hacia abajo, Bardock vio que su palma estaba cubierta de un líquido rojo oscuro. Sangre. No solo de donde había tocado el brazo de Toji, sino que se filtraba por todas las grietas del traje dañado de Vader, acumulándose en el cristal debajo de ellos. «Estás sangrando», exclamó Bardock, alzando la voz con alarma. «Por todas partes». Skrik se acercó volando, olvidando su júbilo anterior mientras examinaba a Toji con sus 6 ojos. Las marcas en forma de calavera del pájaro de la muerte parecían aún más pronunciadas mientras sus plumas se erizaban con preocupación. Skrik sabía que esto pasaría. Chilló, batiendo las alas con agitación. Skrik te advirtió. Ningún mortal sin ki divino puede simplemente forzar su entrada al infierno sin consecuencias. Técnicamente hablando, el infierno ha estado atacando tu cuerpo mortal desde el momento en que pusiste un pie en él. Toji se obligó a ponerse de pie, ignorando la sangre que ahora goteaba constantemente de su armadura. «Debemos continuar», logró decir, con una voz modulada más débil que antes. «No hay tiempo para demoras. No estás en condiciones de hacer nada», protestó Bardock, colocándose frente a él. «Te estás desangrando. Necesitas descansar, atención médica, no hay tiempo», repitió Toji con más fuerza, estabilizando su respiración mecánica con pura fuerza de voluntad. «Mi hijo, puedo sentirlo. Está vivo, pero apenas. Al menos déjanos limpiar tus heridas», insistió Bardock. «Detén la hemorragia de alguna manera. Puedo llevarnos en una burbuja de ki a un planeta cercano con instalaciones médicas». Toji negó con la cabeza, cubierta por el casco. «El traje, es lo único que me mantiene con vida ahora mismo. Si me lo quito, no duraré ni un minuto». Hizo un gesto vago hacia su torso. «Evitaré desangrarme de la misma manera que lo hice en el infierno. Con telequinesis. Ralentizando el flujo sanguíneo, creando presión donde sea necesario». El rostro de Bardock se ensombreció con preocupación, pero reconoció la determinación en la postura de Toji. Esta no era una batalla que pudiera ganar. «¿Cuál es nuestro siguiente paso entonces?», preguntó a regañadientes. «Tenemos que encontrar un árbol», respondió Toji, con voz firme mientras se concentraba en la misión. Más concretamente, su fruto. «El fruto del árbol del poder». «¿El árbol del poder?», repitió Bardock, con evidente sorpresa en su tono. «He oído leyendas, pero...». «Existe», confirmó Toji. «Y actualmente está en posesión de un Saiyan llamado Turles. Eso es lo que me reveló el Axis Mundi». «¿Turles? ¿Otro Saiyano superviviente?». La expresión de Bardock se iluminó momentáneamente antes de volver a ponerse seria. «¿Pero dónde lo encontraremos? El universo es inmenso. Debería estar en el cuadrante galáctico sur», afirmó Toji. Bardock frunció el ceño. «Eso no reduce la búsqueda ni remotamente. Es una cuarta parte de todo el universo». «Lo sé», reconoció Toji. «Por eso contaremos con ayuda». Levantó su mano orgánica hacia su casco y concentró sus pensamientos hacia el exterior. «Rey Kai», proyectó mentalmente. «Necesito tu ayuda». La respuesta llegó casi de inmediato, teñida de sorpresa y alivio. «Toji. Estás vivo. Y de vuelta en el reino mortal. ¿Cómo estás?». «No hay tiempo para explicaciones», interrumpió Toji. «Necesito encontrar a un Saiyan llamado Turles en el cuadrante sur. Tiene un árbol del poder. La vida de mi hijo depende de ello». «¿Turles?». La voz mental del Rey Kai se volvió preocupada. «Es un criminal peligroso, Toji. Planta árboles del poder en planetas habitados, drenando completamente su fuerza vital». «No me importa su estado moral», interrumpió Toji con dureza, pero luego suavizó el tono de voz. «Solo su ubicación. ¿Me ayudarás a encontrarlo o no?». Se produjo un breve silencio antes de que el Rey Kai suspirara. «Muy bien. Buscaré en el cuadrante sur. Pero esto llevará tiempo». «Entonces empecemos ahora mismo», respondió Toji con severidad. Durante lo que parecieron horas, Toji extendió su sentido del ki hasta sus límites absolutos, buscando cualquier rastro de energía saiyana, mientras el Rey Kai hacía lo mismo desde su planeta en el más allá. Bardock y Skrik esperaban en silencio, este último posado en un saliente de cristal, acicalándose las plumas de vez en cuando. Finalmente, Toji levantó la cabeza de golpe. «Tengo una lectura», anunció.
No solo Turles, sino que siento el árbol del poder creciendo en un planeta. La nave de Turles está en órbita, y él y su escuadrón están reunidos alrededor del árbol. Sin más explicaciones, Toji agarró a Bardock por el hombro e indicó a Skrit que se posara en su brazo protésico. El pájaro de la muerte obedeció, haciéndose más pequeño mientras se posaba en la armadura negra. Aguanta, le indicó Toji, colocando 2 dedos sobre su casco. Concentrándose en la señal de ki distante, ejecutó la técnica de teletransporte instantáneo. El desierto de cristal desapareció, sustituido al instante por un paisaje exuberante pero moribundo. Ante ellos se alzaba un enorme árbol con ramas retorcidas que se extendían hacia el cielo, cuyas raíces se habían hundido profundamente en el núcleo del planeta. Alrededor de su base se sentaban 5 figuras, Turles y su escuadrón, que se daban un festín con frutos rojos brillantes. Turles, un Saiyan de piel más oscura y rasgos muy similares a los de Goku, se puso de pie de un salto ante su repentina aparición. ¿Qué significa esto? Comenzó a decir, con una mezcla de sorpresa e indignación en la voz. Toji no le dejó terminar. Con un golpe casual con el dorso de la mano, envió a Turles volando contra el tronco del árbol, dejándolo inconsciente al instante. El resto del escuadrón de Turles saltó, buscando sus armas y preparando sus rayos de ki. Toji simplemente levantó la mano, ejerciendo su telequinesis. Los 4 guerreros se agarraron la garganta, suspendidos momentáneamente antes de caer inconscientes al suelo. «Recoged todas las frutas», ordenó Toji a Bardock y Skrit con voz urgente. «Rápido». Mientras Bardock comenzaba a recoger las frutas rojas brillantes de las ramas más bajas, Skrit voló más alto, utilizando su pico y sus garras para cosechar las que estaban fuera de su alcance. Toji se acercó al árbol y se estiró para recoger una de las frutas. Sostuvo la esfera roja en su mano, estudiándola atentamente. Aunque parecía una fruta normal, podía sentir la inmensa energía que contenía, energía cosechada de todo un mundo moribundo. «Esto es», murmuró, con la respiración mecánica acentuando sus palabras. «La clave para la supervivencia de mi hijo». Una vez que cosecharon todas las frutas del árbol, Toji reunió a sus compañeros a su alrededor. Con su telequinesis, envolvió su ki alrededor de todos. Bardock, Skrit, el inconsciente Turles y su escuadrón. «Nos llevaré directamente al mundo del trono», anunció, concentrándose en la débil señal de ki de Megumi al otro lado de la galaxia. La transmisión instantánea fue más difícil esta vez, ya que la distancia era mucho mayor y el número de pasajeros había aumentado. Pero la determinación de Toji era absoluta. Se materializaron en la atmósfera superior del mundo del trono, con el enorme palacio imperial visible debajo de ellos como una joya brillante contra el paisaje. Toji intentó volar hacia él inmediatamente, pero su cuerpo lo traicionó. Un nuevo chorro de sangre brotó de su traje, y el líquido carmesí se esparció por el aire mientras comenzaba a caer. Bardock reaccionó al instante, atrapándolo antes de que cayera muy lejos. «Toji. Llévame», logró decir Toji, con una voz apenas audible a través del vocoder. «Al palacio, antes de que me desangre». Sin dudarlo, Bardock colocó el brazo de Toji alrededor de su cuello y se lanzó hacia el palacio imperial a máxima velocidad, dejando que Skrit lo siguiera con las otras frutas y sus cautivos inconscientes. Mientras lo hacía, Bardock miró de reojo a Toji, con expresión sombría. «Vamos. Tenemos que hacerlo rápido. Tienes que vivir, maldita sea. Si mueres ahora, no podrás volver. Esos malditos dioses te sellarán tan profundamente en el infierno que ni siquiera los legendarios dioses dragón podrán traerte de vuelta». Al acercarse al palacio, los guardias imperiales, que no los reconocieron por lo rápido que se movían, se dispusieron a interceptarlos con las armas en alto. Bardock no redujo la velocidad. Con la mano libre, lanzó una onda de ki que hizo volar a los guardias sin matarlos. Al llegar a la muralla del palacio, Bardock no se molestó en buscar la entrada. Lanzó una explosión de ki que creó un agujero lo suficientemente grande como para atravesarlo, y los escombros llovieron mientras llevaba a Toji al interior. «¿A dónde?», preguntó Bardock con urgencia. «Sigue mis instrucciones», respondió Toji, concentrándose en la firma de ki de Megumi. «A la izquierda, ahora a la derecha, por ese pasillo». Atravesaron el laberíntico palacio, con Bardock derribando cualquier puerta o guardia que se interpusiera en su camino. Finalmente, irrumpieron por unas enormes puertas y entraron en una sala médica de alta tecnología. En el interior, un grupo se había reunido alrededor de una pequeña cama en la que yacía inmóvil una diminuta figura pálida. Megumi, conectado a varias máquinas que luchaban por mantener su debilitada fuerza vital.
Bulma, Goku, Vegeta, King Cold, Freezer, Nappa, Gohan y Piccolo se volvieron sorprendidos por su entrada explosiva. Sus expresiones pasaron de la sorpresa al horror al ver el estado de Toji. La armadura agrietada y desgastada por la batalla, sin capa, con sangre brotando de todas las articulaciones. Toji. Gritó Bulma, corriendo hacia él. ¿Qué te ha pasado? Toji se apartó de Bardock y entró tambaleándose en la habitación por sus propios medios. Rechazó el intento de ayuda de Bulma y empujó a cualquiera que se le acercara. Lo he encontrado, murmuró con voz mecánica mientras agarraba la fruta. Lo he encontrado, lo he encontrado. Se acercó a la cama de Megumi con pasos vacilantes y cayó de rodillas a su lado. La visión de su hijo, tan pequeño, tan pálido, tan quieto, pareció darle un último impulso de fuerza. Con movimientos suaves, Toji acarició el cabello de Megumi con su mano orgánica. Lo he encontrado, repitió, sosteniendo la fruta del árbol del poder. La cura. La sangre seguía brotando de su traje, acumulándose en el suelo debajo de él mientras permanecía arrodillado, pero Toji no le prestó atención. Su atención se centraba por completo en la fruta que tenía en la mano y en el niño que tenía delante. Un último paso, susurró, con la respiración mecánica cada vez más dificultosa. Para que la fruta lo cure, debe ser divina. Toji lo sabía por el conocimiento que le había impartido el Axis Mundi. Cuanta más fuerza vital absorbía la fruta, más puro se volvía su ki. Si absorbía lo suficiente, ese ki se transformaría en algo más allá de la energía mortal. Ki divino. Y así, sin dudarlo, Toji comenzó a verter todo lo que le quedaba en la fruta. Su ki restante en el orbe rojo que tenía en la mano. Toji era el más fuerte, nadie más que él, ni siquiera si unieran todo su ki, podría dar a la fruta lo suficiente para transformarla, incluso en el estado debilitado de Toji. El infierno casi lo mata, pero también lo hizo inmensamente más fuerte. La fruta comenzó a brillar más intensamente, su color se intensificó de rojo a carmesí a medida que absorbía más y más. El proceso lo estaba agotando visiblemente, su cuerpo ya debilitado se desplomaba cada vez más con cada momento que pasaba. Pero no se detuvo. Ni cuando su visión comenzó a nublarse. Ni cuando la respiración mecánica flaqueó. Ni hasta que sintió que la fruta cambiaba, su energía transformándose en algo trascendente, algo que ya no podía sentir más que la presión. Ahora contenía ki divino. Con sus últimas fuerzas, Toji aplastó la fruta en su mano. Con cuidado, con ternura, le quitó el oxígeno de la boca a Megumi y dejó que unas gotas del jugo brillante de la fruta cayeran entre los pálidos labios de la niña. El efecto fue inmediato. El cuerpo de Megumi absorbió la esencia divina, el color volvió a su piel y una oleada de poder brotó de él. Las máquinas que monitorizaban su estado se volvieron locas, algunas se cortocircuitaron por completo cuando su nivel de poder se disparó. Toji comenzó a reír, un sonido débil y entrecortado a través del vocoder, pero lleno de alegría. Las lágrimas corrían por su rostro dentro del casco mientras veía cómo los ojos de su hijo parpadeaban. Cuando estuvo a punto de caer hacia atrás, Goku estaba allí para sujetarlo, con el rostro del Saiyan marcado por la preocupación. Toji, ¿necesitas ayuda?, dijo Goku con urgencia. Déjanos, máscara, interrumpió Toji, moviendo débilmente la mano hacia su casco. Quiero verlo, con mis propios ojos. Bardock dio un paso adelante, con expresión grave. No lo hagas. El traje te mantiene con vida. Si te lo quitas. De todos modos, voy a morir, afirmó Toji con sorprendente claridad. Déjame ver a mi hijo, por última vez. Tras un momento de tenso silencio, Freeza estaba tan conmocionada que no podía moverse, aún procesando lo sucedido. Vegeta se adelantó. A pesar de las protestas de los demás, ayudó a Toji a quitarse el casco, revelando su rostro lleno de cicatrices. La sangre goteaba por la comisura de los labios de Toji mientras se obligaba a ponerse de pie, rechazando la ayuda de Goku. Con pasos temblorosos, se acercó a la cama donde Megumi ahora se movía, y los ojos del niño se abrieron para revelar su vibrante color violeta. Megumi parpadeó confundido al ver el rostro ensangrentado de su padre en lugar de la máscara familiar. ¿Papá?, preguntó con voz débil e insegura. Toji sonrió, con lágrimas mezcladas con la sangre en su rostro. Con movimientos suaves, se inclinó y besó la frente de Megumi. Te quiero, susurró, con su voz natural emergiendo por primera vez en semanas. Siempre te he querido. Siempre te querré. Ojalá pudiera estar contigo más tiempo. El esfuerzo de pronunciar estas últimas palabras pareció agotar las pocas fuerzas que le quedaban a Toji. Al alejarse de la cama, sus piernas cedieron.
Comenzó a caer hacia atrás, con la visión oscureciéndose por los bordes. Era el final que sabía que llegaría desde que el infierno comenzó a cobrarle su precio. Pero en lugar de golpear el suelo, sintió que unos brazos delgados pero fuertes lo sostenían. Al levantar la vista con la vista nublada, Toji se encontró mirando el rostro sonriente de Whis. «¿Estás aquí?», logró decir Toji, con sangre burbujeando entre sus labios. La sonrisa de Whis se amplió ligeramente, sus ojos brillando con algo entre diversión y aprobación. «Al final lo has conseguido. Has creado la divinidad. No dentro de ti, claro está, pero aún así cuenta». Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro ensangrentado de Toji al oír estas palabras. Sus ojos parpadearon una vez, dos veces, y luego se cerraron por completo. Toji Fushiguro había muerto.